Buenas tardes a todos los jóvenes del grupo TS8S, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Trabajo Social. Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Maya, Campus Cancún, en esta quinta y última semana del módulo de la materia de Procuración y Administración de Justicia. Ya estamos en este sábado 14 de agosto de 2021. Vamos a tener la clase de 1 a 2 de la tarde. Y a partir de las 2 de la tarde se abre su examen final en plataforma, 1 hora, de 2 a 3 de la tarde. Tomen nota para que estén unos minutitos antes de que concluya nuestra clase. Pues ya nos despedimos para que yo no los atrase, para que puedan ustedes entrar a la plataforma y abrir su examen final y empezarlo a responder. Son 20 reactivos de opción múltiple, 60 minutos, o solo 60 minutos de la hora que se les está dando para contestar, de 2 a 3 de la tarde. No se les olvide lo que vimos en la semana 3, los mecanismos de procuración de justicia, cuando vimos también lo que es los principios del nuevo sistema de justicia penal, el principio de presunción de inocencia y otros principios también. Pues este nuevo sistema es el de los juicios orales. ¿Cuántas etapas tiene? ¿Quiénes son los que intervienen? ¿Cómo empieza el procedimiento? ¿Cómo termina? Cosas sencillas que están, lógicamente, en las síntesis de la tercera y cuarta semana que se subieron oportunamente a la plataforma y que les servía para contestar sus cuestionarios de esas semanas. El cuestionario de hoy cerró ayer, el de la quinta actividad. Ese no va a entrar, pues porque va a ser, bueno, fue materia del último cuestionario y va a ser, pues, de nuestra clase de hoy. Pero para evaluarles lo que vimos en la semana 3 y 4, recuerden ustedes que el examen parcial se evaluó lo que vimos en la semana 1 y la semana 2. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta que hacer, jóvenes. Respecto al mecanismo, tenemos la clase, cierra la clase, examen final 1 hora, cierra el examen a las 3 y ya después de las 3, la coordinación ya podrá tener las calificaciones según los datos que arroje la plataforma para poder ir asentando estas en el área respectiva de la universidad. Bueno, si no hay preguntas, comenzamos. Habíamos, perdón, sí. El examen dijo que va a venir lo que es la tercera y cuarta semana que vimos. Sí, la síntesis, los temas que vimos ahí. Solo va a ser la de tercera y cuarta entonces. Sí. Ok, gracias. Claro. Les decía, en la semana pasada vimos lo que es el procedimiento de la reincorporación social de una persona que ha estado en la cárcel y compurgó una pena. Entonces, lo que se ha buscado siempre en esa, que se llama actualmente reinserción social, para que la persona se pueda volver a reintegrar a la sociedad y continuar con una vida. Desgraciadamente, cuando una persona todavía ni se le juzga, la sociedad ya la juzga. Y aunque la persona salga absuelta o simple y sencillamente no hubieron elementos para poder dar juicio o acusarla, pues la persona va a encontrar diversos obstáculos en la sociedad para poder, por ejemplo, buscar trabajo, formar una familia, que en sí la misma sociedad le dé o él mismo busque las oportunidades. Pero la puede buscar, pero simple y sencillamente la misma sociedad se cierra, sobre todo ante personas que han estado en prisión.
incluso ya hubo una reforma a la Constitución que no se le puede a una persona discriminar por los antecedentes penales, prohibido. Pero el patrón, el que va a contratar, la empresa que puede contratar, pues se reserva, como dicen en las discotecas, en los antros, se reserva su derecho de admisión. Simplemente, si ve que tiene antecedentes, le va a buscar por otro lado para, entre comillas, no discriminarlo, pero decirle que, pues, que la vacante ya está ocupada, para no herir sus actividades, pero eso es terrible. Entonces, estas circunstancias de que le vayan cerrando la puerta a una persona que estuvo en la cárcel y, por lo tanto, ya comprobó, o sea, porque eso ya pagó pena su delito, es decir, cuando se quiere reintegrar, o sea, lo que es la reinserción social y encuentra obstáculos, ¿qué es lo que pasa al no encontrar alguna puerta que permita reintegrarse? Pues regresa a la comisión de delito, lo que se le llama la reincidencia. Reincide, y vuelve a cometer el delito u otro nuevo delito. Y eso es lo que precisamente las políticas de prevención de delito es lo que se está tratando de que no se vuelva a cometer. Antes de entrar de lleno al establecimiento del significado del término reincidencia, se hace necesario que procedamos a determinar su origen etimológico. En este sentido, podemos exponer que deriva del latín, ya que es fruto de la suma de dos componentes de dicha lengua. El prefijo re, que se usa para indicar repetición, como les dije, u otra vez, y el verbo incidere, que puede traducirse como repetir. Ustedes dirán, bueno, es reincidere, es de repetir, prácticamente volver a cometer otro delito. Se denomina reincidencia a la repetición de un cierto vicio, yerro o desliz. El concepto suele emplearse en el ámbito del derecho por referencia al hecho de cometer una misma clase de delito en dos o más oportunidades. La reincidencia, en este sentido, se considera como un agravante a la hora de condenar a una persona. Es decir, aquel que en su momento fue condenado por un cierto delito y luego reincide, recibe una condena más grave en la segunda ocasión, pues porque no es primo delincuente. Normalmente cuando te van a dictar sentencia, el juez revisa si tienes algún antecedente, si eres reincidente. Si eres primo delincuente, eres primado, es la primera vez que estás cometiendo un delito, pues no hay agravante en este aspecto, al menos que exista alguna calificativa en el delito que lo agrave según el delito que cometiste. Pero independientemente de ello, si eres reincidente, va a salir según los antecedentes que se tengan y el juez va a ver que es reincidente y eso al momento de aplicar la pena, pues sí es un agravante y te va a afectar. La reincidencia afecta, por eso lo menciona acá. Es un agravante a la hora de condenar a una persona. Es decir, aquel que en su momento fue condenado por un cierto delito y luego reincide, recibe una condena más grave en esta segunda ocasión. Reincidir, en definitiva, consiste, jóvenes, en reiterar una culpa. A nivel jurídico, comenzó a tomarse como un agravante de la responsabilidad, la reincidencia, en las primeras décadas del siglo XIX. Estamos hablando de los 1800 situación. Antes solo se tenía en cuenta la responsabilidad en los delitos cometidos contra el patrimonio, como el robo, el fraude, el abuso de confianza, el despojo, etcétera, delitos contra el patrimonio de las personas. Si nos centramos en lo legal, solo puede caer en la reincidencia aquel que con anterioridad fue condenado por algún delito.
La reincidencia implica que la persona tiene antecedentes penales. ¿Qué quiere decir? Que si te absolvieron, sales y vuelves a cometer un delito, no podría considerarse reincidente porque no fuiste condenado. Ya te absolvieron, no opera a tu favor la presunción de inocencia. Acuérdense que el principio de presunción de inocencia que vimos con los mecanismos de procuración de justicia, que es la base, es uno de los principios elementales del nuevo sistema de justicia penal, estos juicios penales morales, es de que toda persona debe ser considerada como inocente hasta en tanto no se le juzgue y se le dicte una sentencia condenatoria que quede firme. Entonces ya eres considerado culpable. Pero mientras eso no suceda, opera a favor de la persona imputada o acusada el principio de presunción de inocencia. Se considera que toda aquella persona que acomete una reincidencia en el delito por el cual ya fue condenada y sentenciada, lo puede hacer por distintas y variadas razones, tales como estas. Tenemos primero los motivos sociales. ¿Qué lleva a una persona a reincidir? Hablando de motivos sociales, ya explicamos algunos. Cuando se le cierra la puerta por parte de la sociedad, a que esta persona se pueda reinsertar en la misma, ya que vive en un entorno marginal donde los valores y la moral brillan por su ausencia y donde la delincuencia es la nota dominante. Situaciones estas que le llevan a incidir nuevamente los mismos errores. ¿Qué quiere decir? Que en su entorno, si vive, por ejemplo, en un entorno donde hay cierto, vamos a decir, ciertos elementos que detonan la delincuencia. Por ejemplo, que hay personas que se dedican a vender cosas prohibidas, personas que se dedican a robar o a asaltar, personas que se dedican a secuestrar, y tú estás en ese entorno, pues es lógico que si te detienen, te condenan, sales y sigues en ese entorno, pues vas a seguir en lo mismo, independientemente del hecho de que mencionaba de que la sociedad pues prejuzga, y luego pues, no es fácil la reinserción de la sociedad, pues porque te ponen, como decía Chabelo, con un tache. Tenemos también por razones familiares. Con esto se hace referencia a que muchos delincuentes reinciden porque viven en el seno de familias desestructuradas, marginales, con problemas serios de drogadicción, por ejemplo, de padres que también han estado o están en la cárcel. Y no obstante, en ocasiones, el hecho de vivir en el seno de familias sin recursos es el que lleva a que se vuelva a caer en cometer robos y atracos como una forma para poder sobrevivir. También tenemos, por otro lado, los factores personales. No hay que pasar por alto que también hay individuos que caen en la reincidencia de un delito por su propia personalidad. Así los hay quienes los hacen porque necesitan vivir al límite y son rebeldes o violentos. Y hay quienes vuelven a repetir errores porque tienen problemas mentales. Aunque una persona, si se le detecta algún problema mental, simple y sencillamente, en términos legales y en términos penales, a esa persona se le considera como un sujeto no penal, o sea, inimputable, que no se le puede imputar la comisión de algún delito porque no comprende la dimensión de lo que hizo. Normalmente hay dos tipos de cometer delitos, intencionales o los imprudenciales o culposos. Intencional es cuando la gente tiene toda la intención de cometer el delito, sabe el resultado que va a producir, y aún sabiendo de que es un resultado que está prohibido por la norma, comete el delito con el afán de hacer suyo ese resultado, porque ese resultado es el que quiere, el que pretende obtener. Entonces ahí opera la intención. Y en los delitos de culpa o culposos son los imprudenciales, aquellos que los agentes lo cometen por negligencia,
por impericia, por falta de previsión, como es el caso de un hecho de tránsito. Tú estás manejando, estás jugando tu celular y provocas un choque, pues por tu negligencia, porque sabes que eso no lo tienes que estar haciendo, porque podías provocar por tu negligencia. No hay la intención, pero hay la imprudencia, hay la negligencia. Estos delitos son los que se llaman imprudenciales o culposos. Los otros que les expliqué son los intencionales. Entonces una persona que no está bien en su cabeza, tiene algún desorden mental, pues es inimputable. Y hay un procedimiento que se le sigue a las personas que hay que tener un examen psicológico que diga que la persona pues no. Es como el caso de una persona que no está bien en la cabeza y comete un homicidio. La persona no tenía la intención de todo porque no comprende la dimensión por el problema que tiene sus facultades mentales. Pero aún así, realizó la conducta prohibida, vino el resultado que está prohibido por la norma de delitos que se trate, y estamos ante la presencia de un delito. Sí, pero si nos vamos a ver quién lo cometió, la persona no está en sus cabales, por lo tanto es inimputable. En este caso, cuando dicen que tiene poderes militares, y hasta que la persona pueda ser declarada bien, pues bueno, ya podría ser juzgada, por ejemplo, ¿no? No se puede. En la actualidad suele considerarse que la reincidencia es un reflejo del mal funcionamiento del sistema penal. Un alto porcentaje de los delitos suelen ser cometidos por individuos que ya fueron condenados y que pasaron un cierto tiempo en prisión. Que muchas personas caigan en la reincidencia revela la inutilidad de las cárceles para reformar a las personas y para lograr que puedan reintegrarse de manera efectiva a la sociedad y al marco legal. En el contexto de la medicina, por otro lado, se conoce, por ejemplo, como fiebre reincidente a una enfermedad de carácter infeccioso que se caracteriza por un incremento recurrente de la temperatura del cuerpo. Bueno, pues vamos a quedar ya por visto el concepto de reincidencia. El concepto que vamos a manejar es es la reiteración de una misma culpa o defecto. Como concepto de derecho penal, la reincidencia es un agravante de la responsabilidad criminal aplicado al reo que reincide en cometer un delito análogo a aquel por el que ya ha sido condenado. Son múltiples los factores que podrían empujar al delincuente a repetir su conducta desviada. Entre ellos se puede nombrar la falta de atención de la sociedad hacia el criminal. En el derecho romano, en el visigodo y en el alto medieval en general hasta el final del antiguo régimen, no se aplicaba la reincidencia más que a los delitos patrimoniales. En el derecho español contemporáneo fue a partir del Código Penal de España de 1822 cuando se introdujo como circunstancia general de agravación la reincidencia, manteniéndose en las sucesivas reformas que vinieron después del 22, que fue en 1848, 1850, 1870, 1944 y 1973. Este último código recogía además los conceptos de multirreincidencia y reiteración. Con las reformas legislativas de la democracia, el alcance del concepto se fue limitando de forma sustancial. Como ustedes podrán haber visto en su síntesis de esta semana, está también algunos ejemplos de códigos penales, por ejemplo, en argentino, en español, que habla sobre las cuestiones de reincidencia y los factores que lo determinan. También se menciona la figura del Registro Nacional de Reincidencia, que es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina. Su misión es centralizar información referida a los procesos penales sustanciados
en cualquier jurisdicción de este país, hablando de Argentina, conforme el régimen que regula la ley 22.117. Fue creado este organismo el 29 de septiembre de 1933 mediante la Ley Nacional 11.752. Y ahí mismo en su síntesis habla de cuáles son sus funciones. También tenemos cuáles son los aspectos criminogénicos de la reincidencia. O sea, cuáles son, genéticamente hablando, aquellos que llevan a que una figura, una persona, pueda, aparte de cometer un delito, reincidir. La reincidencia criminal de tipo penitenciario, hablando de las cárceles, se ha establecido como un referente de importancia para las instituciones de justicia en las penitenciarias, especialmente para los procesos de resocialización que ven con preocupación la relación directa que se hace de esta con la efectividad del tratamiento penitenciario. Se supone que una persona que ingresa a una penitenciaría, a un centro penitenciario, es para buscar que la persona, por decirlo, se componga y pueda salir a la sociedad ya para que pueda volverse a reinsertar. Pero, como ustedes habrán oído, pues, las cárceles son las universidades de crimen. Una persona que entra sale peor como entró. Comprender la problemática que de ella deriva exige conocer la cualidad del término cuya raíz etimológica está comprendida por el prefijo re, de repetición, e incidere, que significa incurrir en una falta, lo que ya vimos al principio de esta clase al hablar de la raíz de la palabra reincidencia. Y asimismo, la reincidencia se puede subdividir en reincidencia autoinformada, reincidencia policial, reincidencia penal y la reincidencia penitenciaria. Vamos a ver a continuación, todavía nos queda algo de tiempo, un video que nos mencione sobre este tema de la reincidencia de las personas. Acá hay una mesa de debate. Ahí estaba lo de Mola. Vean ustedes, vamos a ver 10 minutos. Si tienen alguna pregunta u observación, jóvenes, con toda la confianza. Sí, profe, yo tengo una duda, pero es sobre el cuestionario del jueves que se me fue contestarla. Bueno, habla con tu coordinadora, por favor. ¿Con la coordinadora? Sí. Ok. Ella es la que resuelve sobre estos casos. Hoy nos acompañan en la mesa de Despierta Samuel González, abogado y consejero de la organización Alto al Secuestro, y José Antonio Caballero,
investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Muchísimas gracias por estar aquí. A ver, ¿qué es lo que está fallando? Fallan las procuradurías, fallan los jueces, o sea, el Poder Judicial, está mal hecha la ley. ¿Por qué estamos viendo? ¿Tienes un auto pero no tienes un seguro? En ahorroseguros.mx compara 19 aseguradoras en 30 segundos. Deja de buscar en cientos de páginas. Y con un solo clic compara precios y coberturas de las mejores aseguradoras. En ahorroseguros.mx es fácil y rápido. Encuentra tu seguro de auto al mejor precio. No sé por qué problema hay con este. Iniciales. No. Profe, perdón, pero no se escucha nada. Son vínculos antisociales,
ámbito familiar relacionado con bajo nivel de satisfacción, dificultades en el ámbito escolar y laboral, el manejo del tiempo de ocio, que la ociosidad es la madre de todos los vicios, abuso de sustancias psicoactivas, etc. En esta línea, los resultados de estudios como el realizado por Mastrorini encontraron que la carrera procriminal emerge como un fuerte predictor, ratificado por Plunger cuando los resultados de su estudio de corte longitudinal Predicting General Criminal Resilience, permítanme. Los que quieren entrar en... Vamos a quitar de YouTube. Va a regresar. Son 4 minutos. Bueno, en esta misma línea hay un autor de nombre Ortega Campos, a través que hizo un estudio también longitudinal en el que se incluyeron 594 sujetos de edades entre 18 y 34 años. Los resultados de este estudio reafirmaron que tener padres antisociales, el inicio temprano en las actividades delictivas, la deserción escolar y presentar antecedentes criminales en la familia se constituyen en desencadenantes de la reincidencia. Asimismo, otros autores como Roth y Segada, en su estudio La mujer frente al delito, encontraron que el consumo de pasta de cocaína es un predictor de riesgo, según Roth y Segada, cuando hicieron estudios también de la mujer. Y hay otros también, 2, 3 autores más en esta síntesis que hablan desde este punto criminológico, qué es lo que lleva a la persona a reincidir. Ya habíamos visto que la criminología es la que estudia las causas endógenas, internas, por qué el hombre tiende a delinquir. Pero aquí estamos viendo en estas causas criminológicas, por qué, bueno, ya no es tanto qué lo lleva a delinquir, por qué reincide. Claro, ya hubo un antecedente que se vuelve a cometer. Y hay sus conclusiones, como ustedes habrán visto en la síntesis, en la que cerró el día de ayer viernes, tuvo jueves y viernes abierta el último cuestionario, el quinto cuestionario, y ya pues, ya con eso estaríamos cerrando las 5 actividades de esta final, las 2 últimas actividades de la cuarta y quinta semana, y su examen final, que es hoy, en unos instantes. Los jóvenes, nada más me resta agradecerles estas 5 semanas que se fueron volando, de haber sido su profesor de esta materia de procuración y administración de justicia. Ustedes ya prácticamente también terminan su carrera, ya en este cuatrimestre, en este mes, y les deseo lo mejor del mundo para todos ustedes. Sigan siempre teniendo una actitud positiva frente a la vida. Vamos a seguirnos cuidando de esta pandemia, porque mientras haya salud, hay vida. Mientras haya vida, hay esperanza. Y en el ejercicio de su profesión, lo mejor de la vida y muchas bendiciones para todos ustedes, para que salgan adelante. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. No me despido y es hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Jóvenes, muchas gracias. No se les olvide su examen en un rato, ya va a estar, las 2 de la tarde, de 2 a 3 a 10. Gracias. Gracias, profe. A todos ustedes, muchas gracias.